Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Patti. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 19 de agosto. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 261 pacientes en hospitales públicos. 51.574 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 59.227. Hoy se detectaron 261 nuevos contagios de coronavirus, 79 en Mérida, 29 en Tizimín, 17 en Canacín, Progreso y Valladolid, 13 en Humán, 9 en Ticul, 7 en Izamal y Maxcanú, 5 en Concal, Junucmá y Motul, 4 en Acanqué y Peto, 3 en Telchac Pueblo, 2 en Cacalchen, Chaxinquín, Chancom, Semul, Tzitzantún, Jalachó, Quinchil, Muna, Tecó y Tella. 2 foráneos y 1 en Cenotillo, Chapap, Chocholá, Tzoncahuich, Espita, Jomún, Sellé, Suma, Tatsiú, Tamec, Tecal de Venegas, Tecash, Tequit, Tepacán, Timucuy, Tixcacalcupul, Guayma y Ucú. De los 59.227 casos positivos, 501 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 35.262 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 9.606, en la zona oriente 9.057, en la zona centro 3.282, en la zona sur 5.027 y en la zona poniente 8.290. Lamentablemente en este parte médico informamos de 15 fallecimientos, son 9 hombres y 6 mujeres, de un rango de edad de 21 a 84 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, insuficiencia renal crónica y obesidad. 5 residían en Mérida, 4 en Valladolid, 2 en Uxcuscab, 1 en Izamal, 1 en Tinum, 1 en Chumayel y 1 en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. En total, son 5.331 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.061 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 261 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias, doctora. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.